Pues es una tremenda responsabilidad, queridos hermanos, queridos amigos, subir aquí y aunque nos anima un buen propósito, es que la cuestión en sí como que te desborda, como que, como que te queda grande. Y el tema de la religión y el tema de la predicación del Evangelio es algo que en el mundo está totalmente devaluado. Esta semana que ha pasado he oído por lo menos un par de ocasiones y no sé si yo añadiría tres o más por las lecturas que yo me han surgido y se refiere a lo siguiente. Hoy no hay nadie malo. Todo el mundo es bueno. A pesar de cómo están los juzgados y a pesar de cómo están las cárceles, nadie se siente pecador y nadie se duele por el pecado, porque el pecado se ha normalizado. Y lo que antes era pecado grave, era pecado mortal, hoy es normal. Y cuando empezamos a compararnos, quedamos los mejores, porque el que está a mi derecha, a mi izquierda, delante y detrás y más allá, todos esos son peores que yo. Ese es el criterio que aplicamos, ese es el pensamiento que aplicamos. Entonces, el mensaje del Evangelio es un llamamiento al arrepentimiento. Y si estamos en esa tesitura y decimos, ¿y yo? ¿De qué me tengo que arrepentir? Al fin y al cabo, pues yo me considero del montoncito mediano, no seré de los más buenos, pero tampoco soy de los más malos. Total, yo, pues como siempre, tiene uno esa salida, yo no robo, yo no mato, yo no insulto, yo vivo la vida, yo soy tranquilito, yo cumplo con mi trabajo. Pero el que no cumple por su trabajo, con su trabajo, ese no siente culpa por no cumplir. Y entonces tiene la misma fuerza para decir, ¿y yo de qué tengo que arrepentirme? No me acuerdo cuando era pequeño, los chiquillos, pues como que fantaseábamos mucho. Y entonces, en aquella época, el siglo pasado, vaya, cuesta trabajo decir el siglo pasado, pero sí, el siglo pasado, a lo mejor los años 50 los chiquillos nos reuníamos y tal, y empezábamos a conversar, y pues, que si el demonio, que si tú no hagas eso porque vas a ir al infierno, no, porque yo tengo una tía monja. Y el otro decía, pues yo tengo un tío cura, inventado. Y algunos los tenían obispos. Y bueno, entonces sí, he sido malo, pero es que yo tengo una tía monja. Ah, entonces tenía una cuña tremenda y escaparía. Esta es la situación. Y la palabra de Dios, Dios que se nos ha revelado en su palabra, nos habla y nos dice, y lo hace con énfasis, además lo hace con urgencia, lo hace además con preocupación, por eso precisamente, porque nos cuesta reconocer que en verdad y con independencia de los demás, yo, tú, él, ella, el otro, cada uno, somos pecadores. ¿Por qué podemos descubrir que somos pecadores? Porque
La Biblia, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, nos confronta no con mi prójimo, no con mi familiar, vecino o compañero, nos confronta con Dios y nos confronta con la justicia de Dios y nos confronta con la santidad de Dios y nos confronta con las perfecciones divinas. Y muchos personajes bíblicos, cuando se han visto de esa manera, han pensado que son gusanos y no hombres. Pero hay mucho orgullo. No meramente que hay mucho orgullo, es que cultivamos el orgullo. Así que decir a cualquiera, te tienes que arrepentir, pues pasa de ti. Si no se burla, que también lo podría hacer. Además, yo sé que más de 4 pasan por ahí, por delante de la puerta, y nos miran con pena y dicen, y esta gente está atrasada, esta gente no ha progresado, esta gente vive así, así está la sociedad. Pero hay un imperativo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la orden, ese es el mandato del Señor Jesucristo. Y predicar con independencia, que os reciban bien o que os reciban mal, con independencia de que crean o se endurezcan, inclusive por llamarles pecadores, te puedan denunciar o te puedan atacar y justificaría al que ataca. Pues ese es el dilema, ese es el dilema, esa es la cosa con la que uno tiene que lidiar todo el tiempo previo a este momento. Pero dentro de aquí, y me refiero a los amigos habituales y también familiares, que oyen con frecuencia la misma, entre comillas, cantinela, y que ya como que se lo sabe de memoria, y como que puede pensar en otra cosa y parecer que está atento, respetuoso y en fin, interesado. Qué difícil, qué tremendamente difícil es ahora poder cumplir con el mandato, con la exigencia divina de predicar el Evangelio. Pero mire, la realidad es que todos somos peores que el que tenemos al lado y todos seríamos capaces de hacer lo más horrible que se haya cometido en este mundo, cualquiera de nosotros, si se dan las circunstancias. Los días pasan. Y con los días, la vida. Y yo me miro y no me creo que ya cumplí 80 años. Pero habrá niños o señoritas que estén recordando que eran pequeños y van hacia arriba. Pues con nuestra mente no podremos cambiar que un día estaremos ya en el corredor de la muerte y si antes había 25, ahora quedan 14 y mañana ejecutan a 6 y los 14 se quedan en 8 y nosotros avanzamos. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que está establecido. Y una cosa establecida es una cosa que queda fija. Es una cosa, digamos, inamovible. En este caso podemos asegurar inamovible
porque lo que voy a decir que está establecido, lo ha establecido Dios. Pues eso que voy a decir que está establecido es que mueran los hombres una sola vez y después el juicio. Y queramos o no queramos, somos deudores a Dios. Dios es nuestro creador. Dios es nuestro juez. Y Él va a pedir cuentas. Y va a hacer juicio. Y va a dictar sentencia. Pero no conforme a lo que hizo el otro, sino conforme a lo que yo, conforme a lo que tú has hecho. Y hay una frase en el libro de Daniel que se dice acerca de un emperador que estaba viviendo la vida, estaba en un banquete, que por aquel entonces eran pura orgía, y estaban usando los vasos sagrados del templo de Dios para beber, para emborracharse, para bañarse, desnudos y desnudas en vino, en la orgía. ¿Y sabe cuáles fueron esas palabras? Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Ha sido medido y no ha dado la talla. Incurrimos así de esa manera en juicio, alguien lo dijo ya, en juicio de condenación. Así incurrimos. Bien. Me fui por otro camino, pero creo que era el camino por el que el Señor me quería llevar. Muy bien, amén. Vamos a leer en el libro de los Números, cuarto libro de Moisés. Capítulo 21. Dice, versículo 21, vamos a empezar desde atrás, es decir, desde el versículo 1. Y cuando el cananeo, es decir, el pueblo cananeo, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó prisionero. Israel había salido de Egipto, por decirlo de alguna manera, iba vagando un poco por el desierto. Los pueblos de la tierra tenían sospechas de Israel, le temían y siempre que podían le atacaban, y muchas veces por la retaguardia, donde iban los ancianos, los niños, las mujeres y los enfermos. Y claro, los más débiles. Y les zurraban bastante. Bien, pues dice que les atacó y que tomó de él prisioneros. Entonces Israel
hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová lo escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Versículo 4. Después partieron del monte Or, después de esa batalla, de esa victoria, reanudan su camino. Después partieron del monte Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Era una tierra muy seca, un clima muy malo. El viento ardía y casi siempre soplaba de cara. Y luego después se trataba de un territorio que había que rodear porque no le querían facilitar las cosas. Cuando Israel había mandado delegación a las autoridades de ese pueblo para que les facilitaran el camino, que no tocarían nada de lo sembrado y todo lo que pudieran tomar autorizado lo pagarían, pero no querían. Y hombre, era una faena, era una maldad grande. Y entonces, pues mira, aquí se nos dice que el pueblo se desanimó por el camino. Y dice, y el pueblo, perdón, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Fuerte, ¿no? A lo mejor nosotros diríamos pues que no, hablar contra el representante de Dios y contra Dios mismo, eso yo no. Pero si te pican, haces bajar a todos los santos del cielo, porque somos así. Bueno, en este caso, el pueblo lo hizo. Un pueblo que tenía que estar agradecido, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestras almas tienen fastidio del maná, de ese pan tan liviano. Y dice aquí, no hay mucha negociación, sino es directo. Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Es decir, la picadura de esa serpiente tenía un veneno mortal, pero que al mismo tiempo el fuego corría por todas las venas de aquel que había sido atacado por la serpiente y vivían antes de fallecer un verdadero infierno, como si lo estuvieran asando vivo. Por eso, de ahí, serpientes ardientes. Verso 7. Entonces, bueno, el verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Todos aquellos que fueron alcanzados por la mordedura de la serpiente murió. Y la mortandad fue tremenda. Pero las expectativas eran
de que las serpientes aniquilarían todo el pueblo si Dios no se apiadaba, si Dios no ponía remedio, si Dios no les perdonaba. Entonces, verso 7, el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Hemos criticado a Jehová, hemos despreciado a Jehová, te hemos despreciado a ti y os hemos hecho culpables de nuestra carencia o de no, bueno, de lo que sea. Ruega, es lo que dice ahora el pueblo, el comité que nombraría el pueblo, ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés podía haber subido, pero no hubieron palabras. Dice, y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová, versículo 8, dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, a la serpiente, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Los efectos de la mordedura se neutralizaban, se terminaba en aquel ardor, aquel fuego y aquellos efectos venenosos que le hubiera llevado a la muerte. Verso precioso, verso 9. Moisés hizo, a instancias de Dios, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, aunque y cuando alguna serpiente mordía a alguno, y me gusta la palabra alguno, ¿saben por qué? Porque es una palabra que abarca a cualquiera, alguno, todo. Cuando alguno era mordido, que podría ser yo, que podría ser tú, que fueron tantos y tantos israelitas, cuando algunos eran afectados por la mordedura de la serpiente satánica, diabólica, mordido por el pecado y abocado a la muerte, a perecer, los israelitas, y la tenían en alto y visible para verla de cerca y para verla desde lejos, porque el mensaje llegó a todo el pueblo. Quien sea mordido y quiera salvarse, mire a la serpiente. Y a mí me dio el chasquido. ¿Dónde está la...? Y busco la serpiente de bronce alzada en el asta, en la certeza de que aquello no va a tener efecto. Voy a ser sanado. Oh. Bueno, fíjense, la historia es tremenda, pero se hace
mucho más hermosa, mucho más valiosa. Cuando volvemos o cuando vemos que esta historia, a pesar de los siglos y los siglos y siglos que habían transcurrido, la historia seguía vigente. La historia no se había olvidado. Y sobre esa historia, los maestros de Israel enseñaban a su pueblo. A lo mejor más de 4 aquí nunca supo de esta historia y la está recibiendo en este momento, pero todos los israelitas y especialmente los sacerdotes, los escribas, los especialistas, los jurisconsultos, los que dominaban la ley, la sabían de memoria, la sabían al dedillo y habían escudriñado, arañado y mirado hacia adentro y tratado de sacar tajada, una buena tajada que satisfaciera su alma y su corazón. Por eso digo que esta historia circula a través de los siglos. Y miren qué bonita la lectura que nos hizo el hermano Paco Quintana aquí a mi lado. Si la leemos otra vez, ahora va a empezar a saborearla mejor. Mire, Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y paramos. Se llamaba Nicodemo, pero no era un cualquiera. Por regla general, el Señor Jesucristo se relacionaba con la gente del pueblo. Y los gerifaltes, los mandamás, decían, con los publicanos come y se junta con los pecadores. Mira, y pretende decir que es el Mesías. Él se está descalificando. Ahora, en esta ocasión, no es un cualquiera. En esta ocasión es Nicodemo, que se nos dice que era un principal en Israel y que se nos dice además con el artículo, en casi todas las versiones aparece el artículo, el maestro de Israel. Había muchos maestros que cumplían la función docente de enseñar al pueblo. Pero que pertenecía al Senado o al Sanedrín, era el que los senadores consultaban en situaciones muy difíciles y el que solía aplicar y resolver la ley de Dios para poder dejar claro y cómo hacer las cosas. Pues mire, no era un cualquiera. Había un hombre de los fariseos, era una secta de gente selecta. Estando indagando sobre el tema, se dice que no eran más de 6.000, pero que para entrar en la secta y ser aceptado, pues tenía que cumplir una serie de requisitos. Los tenía todos cumplidos. Es más, era el que aplicaba la batuta, el que dirigía. Bueno, pues el fariseo se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, no le despreciaba, era toda una autoridad y seguramente se relacionaba con algún grupo, entre ellos los saduceos. Saduceos. No. Está Nicodemo y el otro que también le seguía oculto. Bueno, dice que vino a Jesús de noche
Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con el que hace estas señales, en este caso tú. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, nada más que leer esta historia, empezamos a descubrir que todo aquel diálogo, mediante ese diálogo, quedó diáfanamente clara y manifiesta la doctrina del amor de Dios por todos los seres humanos. Ahora voy a hacer una desviación. Digo que quedó clara la doctrina del amor incondicional, indiscriminado, que abarca a todos los seres humanos, porque durante la semana hemos oído la necesidad de defender la fe, es decir, todo ese cuerpo de doctrina que creemos, en la que nos fundamentamos, la que enseñamos en la iglesia y la que predicamos. Y se nos ha dicho, y ha sido cada día de la semana, se nos ha reiterado, calcado, recalcado. Era el propósito de Judas, que tendríamos que defender, que tendríamos que contender, pelear ardientemente por la fe, en razón de que algunos estaban corrompiendo la doctrina y estaban engañando a los hermanos. Y bueno, y casi todas las noches había una especie de amonestación o de invitación para que nos hiciéramos cargo de la necesidad de contender por la fe y cobrar conciencia de la realidad de cómo se está desmoronando pues todas las enseñanzas del cristianismo. Se está, en fin, la moral y la educación, todo se está perdiendo. Y eso se ha remachado y se ha recalcado. Y cuando yo vengo y leo el pasaje, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la conversación de nuestro Señor con Nicodemo, me doy cuenta de que Dios, al que dicen o del que dicen que no ama a todos, sino a los elegidos, me doy cuenta que aquí se abunda en esa doctrina verdadera. Dios amó al mundo, Dios ama al mundo, Dios provee salvación para el mundo, Dios provee salvación para ti y para mí. Esa es la verdad del Evangelio. Así que el ferviente deseo de Dios y el ferviente deseo de Judas, que escribió esa epístola, era que todos, absolutamente todos los hombres que han venido a este mundo y que han de venir y han de sumar a esas estadísticas mundiales de habitantes, todos los hombres puedan ser salvos de la condenación
del infierno. ¡Guau! Y que fue Dios mismo quien ha provisto el medio eficaz para que todos gratuitamente puedan ser salvados. Si vamos allí al desierto, nos damos cuenta que efectivamente Dios perdona, dice, bueno, pues mira, haz esto y simplemente que eleven su mirada en fe a la promesa de Dios. Será sanado, esa fue la promesa. Mira a la serpiente y será sano. Sin más requisitos, que sientas la necesidad y que mire en la esperanza y fe de que Dios cumpliría su palabra y la cumplió. Y el pueblo fue liberado de aquella serpiente. Bueno, pues volviendo al libro de los números, los versos, número 21, los versos 5 al 9. Y habló el pueblo contra Moisés y contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas están llenas de fastidio de este pan tan liviano. Y envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo en Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado. Fíjense, hasta dónde cala y hasta dónde llega y el poder que tiene la palabra. Dios simplemente dice, vale, haz una serpiente de bronce imitando a las serpientes ardientes y el que mire es salvo. Pero mire, aquí dice, por la disciplina que recibieron, hemos pecado. Y esa es una palabra como que nos queda grande o extraña. Yo pecado, ¿qué pecado es el mío? Aquel pueblo lo reconoció. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega, aquí no está la palabra por favor, pero ese es el sentido. Por favor, ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, sobre el palo de una bandera, sobre una lanza, qué sé yo, ahí, enarbólala, ponla en alto. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo esa serpiente, la puso en el asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Morir, morir y vivir. Muerte y vida. Y todo está en el camino que escojamos, que decidamos andar. Todo está ahí. Y podemos decir, para que podamos entender la universalidad de la obra del Calvario, que todo Israel en aquel momento, todo el pueblo, fue hallado culpable. Todo el pueblo estaba bajo juicio de condenación y muerte. Todo el pueblo, ni siquiera uno
se quedaba fuera. Y así, cada uno abocado, dirigido a la muerte por la picadura letal de ese ofidio maligno. Todos expuestos a la muerte, todos además indignos e inmerecedores del perdón, porque fue muy descarado y fue muy desagradecido aquel pueblo. Empezaron a inventar cosas y olvidaron que estuvieron esclavos en Egipto en el horno de hierro y que lo explotaron. Bueno, pues esa sería, por decirlo de alguna manera, la condición idónea para que la esplendorosa gracia de Dios, la palabra gracia significa que Dios espontáneamente y porque quiere y porque le place, te concede un favor, un bien, y además lo hace desinteresadamente, no te exige nada, te lo entrega, te lo da de forma gratuita. Entonces esa es la condición idónea para que esa esplendorosa gracia de Dios se pueda manifestar, y de hecho en aquel momento histórico de aquel pueblo se manifestó proveyendo una oferta de vida. Una oferta de vida generosa, amplia, no restringida para un grupo selecto. Para que toda la descendencia, nos estamos situando en aquel momento histórico, toda la descendencia de Abraham pudiera ser salva. Y aquí podemos decir que no hay nada, absolutamente nada de gracia soberana, ni de gracia irresistible, ni de gracia común, ni de gracia especial, ni de otros inventos de la teología. Llana sencillamente amor, gracia, perdón, para ti y para mí, para todos. Este es el evangelio que predicamos, y lo predicamos de parte del que nos comisionó en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que fue expuesto, como expuesta fue la serpiente, fue clavado en un madero cruel y fue levantado en alto allá en el monte Gólgota, o el monte de la calavera, o como nosotros decimos con más frecuencia, en el monte Calvario. Allí fue levantado. Y es a él a quien tenemos que dirigir nuestra mirada, perdón. Tendríamos que plantarnos delante diciéndole hemos pecado, reconociendo, independientemente de lo malo que son todos los que me rodean, diciendo delante de Dios, he pecado. Y queda claro en el mensaje, el que sea mordido, mire a la serpiente, mire a Jesucristo y vivirá, Jacob, y vivirá. La promesa es firme y está en el deseo, en el corazón y en la mano de Dios el poder cumplir con esa promesa y dar vida a todos y a todas las personas que nos acompañan
que no tengan certeza ni tengan seguridad de lo que ha de ser la eternidad, una eternidad con Dios o una eternidad aparte de Dios, purgando, por decirlo de alguna manera, de forma, de forma por siempre. No es una purga que se cumple al tercer año o al tercer siglo. Purgando eternamente el pecado y la ofensa que hemos hecho ahora. Pues nada, el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga y los amigos que se lo piensen. Que mañana puede ser tarde, que no sería prudente salir de esta sala sin haber tomado una decisión por Cristo. Amén. Amén. Que Él nos bendiga. Amén.